En las afueras de Chihuahua, donde el desierto devora lentamente las obras del hombre, se alza el esqueleto de una promesa rota. El Sanatorio de la Divina Providencia, erigido en 1911, ya no es un santuario de sanación, sino un monumento a la decadencia y al miedo. Sus muros de adobe, que alguna vez fueron blancos y reflejaron la esperanza en medio del caos revolucionario, ahora están manchados por el tiempo y la negligencia, agrietados como la piel de un anciano olvidado. Las ventanas, despojadas de sus cristales hace décadas, son cuencas vacías que miran hacia la llanura infinita, sus marcos de madera carcomidos funcionando como mandíbulas desdentadas a través de las cuales el viento del norte entona un silbido lúgubre y constante. Los lugareños, con una mezcla de respeto y terror, lo llaman la Casa de los Ecos. Afirman que en las noches sin luna, cuando el silencio del desierto es más profundo, se pueden escuchar lamentos que no pertenecen al viento, susurros que parecen emanar de la propia tierra, sobre la que se asienta el edificio. Es un lugar evitado, una herida abierta en el paisaje que se niega a cicatrizar, un recordatorio perpetuo de que algunas historias no mueren, simplemente esperan en la oscuridad a ser contadas de nuevo, impregnando cada partícula de polvo y cada piedra desmoronada, con una tristeza palpable e incomprensible. La paradoja de este lugar reside en su creador, el Dr. Aurelio Morales, una figura casi mitológica en los anales de la historia de Chihuahua. Los libros de texto y las crónicas de la época lo describen con una reverencia casi religiosa, apodándolo el Ángel de los Olvidados. En medio de la brutalidad de la Revolución Mexicana, su sanatorio fue un faro de humanidad, un terreno neutral donde las heridas de federales y revolucionarios eran tratadas con la misma pericia y compasión. Se le recuerda como un pionero de la medicina de campo, un filántropo cuya fortuna personal fue invertida en aliviar el sufrimiento ajeno, un pilar de la comunidad cuya reputación era tan intachable como el mármol de las estatuas que alguna vez se erigieron en su honor. Sin embargo, esta narrativa oficial, pulcra y heroica, se fractura al chocar con el folclore oscuro que emana de las ruinas de su obra magna. ¿Cómo es posible que el santuario de un santo se convirtiera en el nido de las leyendas más macabras de la región? ¿Cómo un hombre celebrado por salvar vidas pudo dejar tras de sí un legado de susurros venenosos y un edificio que la gente teme incluso nombrar en voz alta? La historia oficial lo presenta como un hombre de ciencia y luz, pero la memoria popular, esa que se transmite en voz baja alrededor del fuego, habla de una oscuridad que la historia escrita se negó a registrar. Para la doctora Elena Vargas, una historiadora meticulosa y racional, esta dicotomía era el desafío académico de su vida. Su especialidad era la medicina y la sociedad durante la Revolución, y el doctor Morales representaba la cumbre de su campo de estudio. En su pequeño y abarrotado despacho de la universidad, rodeada por el olor a papel antiguo y pegamento de encuadernación, pasaba sus días tratando de separar el mito del hombre. Su proyecto inicial era una biografía revisionista, un trabajo destinado a limpiar el nombre de Morales de las manchas de la superstición rural, a cimentar su lugar en el panteón de los héroes nacionales. Para ella, los cuentos de la Casa de los Ecos no eran más que el producto inevitable del trauma colectivo de la guerra, fantasmas nacidos del dolor y la ignorancia que se habían aferrado injustamente a la memoria de un gran hombre. Su mente, entrenada para buscar hechos, fechas y documentos verificables, no tenía espacio para lamentos fantasmales ni energías malignas. Estaba convencida de que la verdad empírica, absolvería al Ángel de los Olvidados, y demostraría que su sanatorio fue solo eso, un hospital, no el escenario de una pesadilla. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Esta dualidad entre el héroe y el monstruo, entre la historia documentada y el terror susurrado, es el corazón de nuestra investigación. Elena Vargas creía estar persiguiendo la biografía de un santo, pero lo que estaba a punto de encontrar en los archivos olvidados de Chihuahua no solo destruiría la reputación de un hombre, sino que también la obligaría a cuestionar la naturaleza misma del mal que puede ocultarse detrás de la fachada más respetable de la civilización. Su búsqueda de la verdad la llevaría por un camino mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado,
un camino que conducía directamente a las ruinas de aquel sanatorio y a los ecos atrapados dentro de sus muros, ecos que no eran producto de la superstición, sino de un horror grabado y preservado. El catalizador de todo llegó en una tarde bochornosa de mayo, dentro del Archivo Municipal de Chihuahua, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El aire era denso, cargado con el polvo de incontables documentos, y la única luz provenía de unas pocas bombillas desnudas que colgaban del techo alto, proyectando largas sombras entre las estanterías de metal. Fue allí, en una sección de registros misceláneos que habían sido dañados por una inundación en la década de 1940, y que rara vez eran consultados, donde Elena encontró una caja de madera con el sello del municipio casi borrado. Dentro, un lote de documentos personales del Dr. Morales, que se creían perdidos para siempre. El corazón le latió con la emoción del descubrimiento, pero entre los papeles amarillentos y los libros de contabilidad, había algo más. Un maletín de médico de cuero agrietado, pesado y sorprendentemente bien conservado. Con manos temblorosas, accionó los pestillos de latón. Dentro, junto a instrumentos quirúrgicos oxidados, encontró un diario personal. Su caligrafía, al principio firme y elegante, se volvía más errática en las últimas páginas, llenas de entradas crípticas sobre la captura de la sinfonía del alma y la pureza del sonido primordial. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Esto no era el lenguaje de un médico sino el de un obseso. Mientras sus dedos recorrían el interior forrado de terciopelo del maletín, notó una inconsistencia en el fondo. Una ligera presión reveló un compartimento secreto. El clic suave del mecanismo oculto resonó en el silencio del archivo como un disparo. Dentro del hueco, no había más instrumentos ni documentos, sino una pequeña caja de plomo, pesada y fría al tacto, diseñada para proteger su contenido de los elementos y del paso del tiempo. Con una creciente sensación de aprensión, Elena la abrió. Lo que encontró dentro no tenía ningún sentido en el contexto de un médico de 1911. No era un frasco de medicina rara ni una joya, sino un objeto de cera de color marrón oscuro, un cilindro de fonógrafo. No tenía etiqueta, ni marca, ni ninguna indicación de su contenido. ¿Estaba solo? ¿Protegido como una reliquia sagrada o una evidencia peligrosa? En ese momento, sosteniendo aquel cilindro en la palma de su mano, Elena Vargas sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del archivo. La lógica le decía que era solo un artefacto, pero su instinto, esa voz profunda que había aprendido a respetar, le susurró que no estaba sosteniendo una simple grabación. Estaba sosteniendo la clave, la respuesta a la pregunta que la había obsesionado. Estaba sosteniendo el primer eco tangible de la Casa de los Horrores. El silencio del archivo municipal ya no era un bálsamo para la concentración de Elena Vargas, sino un vacío opresivo que parecía amplificar el latido de su propio corazón. Sostenía el cilindro de cera en su mano enguantada, sintiendo su peso inesperado, su densidad. Era un objeto anacrónico, un fantasma de una era de sonido capturado que contrastaba violentamente con el mundo silencioso de los documentos que la rodeaban. Su mente, entrenada para la lógica y la evidencia tangible, luchaba por categorizarlo. Era una pieza de historia sin duda, un artefacto cultural de principios del siglo XX. Sin embargo, una corriente subterránea de intuición, fría y persistente, le susurraba una verdad diferente. El cuidado con el que había sido ocultado, la protección de la caja de plomo, el compartimento secreto en el maletín de un hombre cuya vida entera parecía un ejercicio de exposición pública, todo apuntaba a que no era una simple grabación de una marcha militar o un discurso político. Era un secreto. Y los secretos, como bien sabía Elena por su estudio de la historia, rara vez se guardan a menos que estén manchados de vergüenza o de sangre. La pesadez del objeto en su palma no era solo física, era el peso de una pregunta que aún no se atrevía a formular. El viaje de regreso a su despacho en la universidad fue un borrón de calles polvorientas y fachadas de cantera. La ciudad de Chihuahua, con su bullicio moderno, parecía una fina capa de presente extendida sobre un pasado profundo y perturbador. Cada bocina de coche, cada conversación de los transeúntes, se sentía como una intrusión en el silencio que ahora cargaba consigo.
Colocó la caja de plomo sobre su escritorio, entre pilas de libros y fotocopias, donde permaneció como un monolito oscuro, un ídolo de una fe desconocida. Durante días, Elena se encontró mirándolo fijamente, su investigación sobre la filantropía de Morales paralizada por completo. La biografía del héroe que había planeado escribir parecía ahora una tarea ingenua, casi infantil. El cilindro era una anomalía, un punto de datos que no encajaba en ninguna parte de la narrativa establecida del Ángel de los Olvidados. Su existencia misma era una contradicción, y Elena sabía que no podría escribir una sola palabra más de su libro hasta que entendiera el significado de esa contradicción. La obsesión académica que la había impulsado hasta ahora se transformó en algo más personal, una necesidad casi visceral de escuchar la voz atrapada en esa cera silenciosa. La tarea de reproducir el cilindro resultó ser un desafío en sí misma, un descenso a la arqueología de la tecnología de audio. Los fonógrafos de la época no eran piezas que se encontraran en cualquier tienda de antigüedades, eran reliquias, máquinas delicadas y temperamentales. Su búsqueda la llevó a través de una red de coleccionistas privados, curadores de museos y excéntricos aficionados a la historia del sonido. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, estaba cargado de una urgencia que le costaba explicar. ¿Cómo podía comunicar que sentía que la clave para desentrañar la verdadera naturaleza de un héroe nacional residía en un cilindro de cera sin etiqueta? Finalmente, encontró su solución en la figura de un anciano coleccionista en Parral, un hombre que poseía un fonógrafo Edison Amberola de 1911, contemporáneo exacto del sanatorio de Morales. El hombre accedió a prestarle la máquina, intrigado por la historia de su procedencia. El transporte del delicado aparato fue una operación logística que consumió otra semana, una semana en la que la anticipación de Elena se agudizó hasta convertirse en una ansiedad casi dolorosa. Cuando el fonógrafo finalmente llegó y fue instalado en el silencio de su despacho, su presencia llenó la habitación. Era una pieza de ebanistería exquisita, con su madera de roble pulida y su gran bocina de latón que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara de escritorio. Contrastaba de manera grotesca con la naturaleza potencialmente sombría de su propósito. Elena sintió una profunda renuencia a profanar la belleza del objeto con el contenido del cilindro. Durante una hora, simplemente se sentó frente a él. El cilindro de cera sobre un paño de terciopelo a su lado. Sus pensamientos eran un torbellino. Y si no era nada, una simple grabación de la voz de Morales dictando notas o una canción popular de la época. Se sentiría como una tonta, su imaginación desbocada por el melodrama del descubrimiento. Pero, ¿y si era algo peor? El miedo a lo desconocido era palpable. Con un suspiro que pareció llevarse todo el aire de la habitación, se levantó, movió la manivela con cuidado, sintiendo la tensión del mecanismo de relojería, y con una mano que temblaba visiblemente, colocó el cilindro en el mandril, y bajó la aguja de zafiro sobre la superficie oscura y silenciosa. El primer sonido fue el esperado siseo y crepitar de la cera antigua, el sonido del tiempo mismo hecho audible. Era un ruido reconfortante, familiar para cualquiera que haya escuchado grabaciones antiguas. Elena cerró los ojos, concentrándose, esperando una voz, una melodía. Durante varios segundos, solo hubo ese ruido blanco, el susurro del pasado. Y entonces, sin previo aviso, el siseo fue destrozado por un sonido que desafiaba toda descripción. No era simplemente un grito. Era la destilación pura y sin filtrar del terror absoluto, un alarido desgarrador de un hombre llevado más allá de los límites del sufrimiento soportable. Era un sonido primordial, animal, despojado de lenguaje y de razón, la nota fundamental del pánico que resuena cuando un alma es arrancada de su anclaje carnal. Era tan brutalmente íntimo y real que Elena se echó hacia atrás en su silla, una mano volando a su boca para ahogar su propia exclamación de horror. El sonido llenó su pequeño despacho, rebotando en los lomos de los libros, pareciendo manchar el aire mismo con una agonía de un siglo de antigüedad. Justo cuando el grito alcanzó su clímax y se quebró en un sollozo ahogado, fue cortado abruptamente. Y en el silencio repentino que siguió, una voz diferente emergió,
tan impactante en su calma como el grito lo había sido en su violencia. Era una voz masculina, mesurada, con un tono de curiosidad clínica y desapego absoluto. Indudablemente, era la voz del doctor Aurelio Morales. Habló con la claridad de un académico dictando una observación. Sujeto 7, dijo la voz, con una pronunciación nítida. Causa: pavor ante la amputación. Tonalidad: fa sostenido. Las palabras flotaron en el aire, frías, precisas y monstruosas. Elena se quedó paralizada, el corazón martillando contra sus costillas. La yuxtaposición era demencial. El sonido del infierno seguido por la fría taxonomía de un científico. La grabación terminó con un clic y el fonógrafo volvió a su siseo silencioso, pero el eco de lo que había escuchado permaneció, indeleble. Se sintió violada, como si hubiera sido cómplice de un acto de crueldad incalificable simplemente por haberlo escuchado. Fa sostenido. Las palabras resonaban en la mente de Elena, repitiéndose una y otra vez, no como un diagnóstico, sino como la crítica de un director de orquesta. De repente su percepción del doctor Morales no se fracturó, se desintegró por completo, convirtiéndose en polvo. El ángel de los olvidados, el humanista, el pilar de la comunidad, se desvaneció, y en su lugar apareció la silueta de un monstruo de una sofisticación inimaginable. Esto no era un acto de sadismo impulsivo, era un experimento. La obsesión no era con el dolor, sino con el sonido que producía. La sinfonía del alma, las palabras de su diario que antes le habían parecido poéticas y crípticas, ahora adquirían un significado literal y horripilante. Su sanatorio no había sido un escenario de curación sino un estudio de grabación. La conmoción inicial de Elena dio paso a una oleada de náuseas y, después, a una ira fría y lúcida. Su proyecto biográfico estaba muerto. En su lugar, había nacido una obligación diferente. La de exhumar la verdad, sin importar cuán monstruosa fuera, y dar un nombre al grito anónimo atrapado en la cera. Con manos que aún temblaban, Elena se dirigió al maletín de cuero y extrajo el diario. Las páginas, antes un simple objeto de curiosidad académica, ahora parecían irradiar una malevolencia palpable. Volvió a leer las últimas entradas, y las palabras que antes le habían parecido el desvarío de un hombre excéntrico, ahora eran la confesión lúcida de un depredador. La caligrafía, cada vez más errática, ya no parecía un signo de vejez, sino de una excitación febril, la de un artista obsesionado con su obra macabra. En una entrada del 12 de junio de 1912, con una caligrafía que delataba una agitación apenas contenida, Morales había escrito: la palabra escrita es una jaula para la emoción. La fotografía, un fantasma plano. Solo el sonido puro y primordial emitido en el umbral, captura la esencia sin la corrupción del intelecto. Hoy, la desesperación tuvo un timbre casi perfecto, una pureza que me eludió durante semanas. La colección está casi completa. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La colección no era un solo cilindro, había más. La investigación de Elena cambió de rumbo de forma inmediata y radical. Ya no buscaba pruebas de la benevolencia de Morales, sino de su depravación. El punto de partida lógico era identificar al sujeto 7. Esto la llevó de vuelta a los archivos, pero esta vez a una sección diferente. Los registros médicos del Sanatorio de la Divina Providencia. Cajas y cajas de libros de contabilidad encuadernados en cuero, llenos de admisiones, diagnósticos y altas. El olor a papel viejo y a descomposición sutil llenaba el aire mientras abría el primer volumen, correspondiente al año 1911. La tarea era hercúlea, buscar a un paciente anónimo entre miles, con la única pista de una amputación fallida o temida. Pasó días enteros sumergida en ese mar de caligrafía antigua, sus ojos recorriendo nombres, fechas y dolencias, sintiendo el peso de cada vida reducida a unas pocas líneas de tinta sepia. Era un trabajo agotador y desmoralizador, un descenso a la burocracia de la muerte. Al principio, los registros parecían impecables, un testimonio de la meticulosidad que había hecho famoso al doctor. Cada procedimiento estaba documentado, cada dosis de medicamento registrada, pero Elena no buscaba lo que estaba allí, sino lo que faltaba, las inconsistencias, las sombras en los márgenes del registro oficial. Comenzó a centrarse en las causas de muerte. Para un hospital con una reputación tan estelar,
El número de pacientes que sucumbían a fallos cardíacos súbitos o a un shock nervioso inexplicable era desproporcionadamente alto. Lo más revelador era que estas muertes a menudo ocurrían en pacientes ingresados por lesiones que, aunque graves, no eran necesariamente mortales. Fracturas de huesos, heridas de bala en las extremidades, enfermedades infecciosas tratables. Era un patrón sutil, fácilmente atribuible al caos y las limitaciones de la medicina de la época de la Revolución. Pero a la luz del cilindro de cera, el patrón parecía siniestro y deliberado. Fue entonces cuando su mirada se agudizó, buscando algo más. Si Morales era tan meticuloso, tan obsesionado con su proyecto, seguramente habría dejado algún tipo de marca, un código personal. Recordó la nota musical, fa sostenido. Con esa idea fija en su mente, comenzó a examinar los márgenes de las actas de defunción de esos casos anómalos. Durante horas, no encontró nada. La frustración comenzó a apoderarse de ella. Quizás estaba equivocada, persiguiendo un fantasma en su propia mente. Estaba a punto de cerrar un libro de contabilidad de 1913 cuando algo captó su atención. Al lado del nombre de un joven revolucionario de Durango registrado como fallecido por shock postoperatorio tras una herida de metralla en la pierna, había una pequeña anotación a lápiz, casi borrada por el tiempo. Era una caligrafía diminuta, casi una nota para sí mismo, claramente la de Morales. No era una nota médica. Eran dos palabras, sol bemol, claro, pero con un vibrato excesivo. El aire se escapó de los pulmones de Elena. El descubrimiento fue como una descarga eléctrica. Con una energía renovada y frenética, comenzó a revisar cada página de cada libro de contabilidad. Sus ojos ya no leían los diagnósticos, sino que escaneaban los márgenes en busca de esas anotaciones crípticas. Y las encontró. Una docena al principio, luego dos, luego más. Estaban esparcidas a lo largo de los años de funcionamiento del sanatorio, siempre junto a una muerte repentina e inesperada. Mi bemol. Poca proyección. La menor. Falta de resonancia. Si bemol. Textura gutural interesante. No era un registro médico. Era un catálogo. Un libro de críticas de una actuación de agonía. Elena se dio cuenta de que estaba contemplando el verdadero legado del Dr. Morales. No era un hospital, era una partitura macabra, escrita con las vidas de sus pacientes. Cada nombre en esa lista no era solo una víctima, era una nota en su sinfonía del alma, un trofeo en su colección de gritos. La magnitud del horror era casi paralizante, pero Elena sabía que no podía detenerse. Los registros de pacientes eran una pieza crucial del rompecabezas, pero necesitaba más. Necesitaba entender cómo había sido posible, cómo un hombre, por muy brillante que fuera, pudo llevar a cabo tales atrocidades en un edificio lleno de personal y otros pacientes sin levantar sospechas. La respuesta, sospechaba, no estaba en las personas sino en la propia estructura del sanatorio. La premisa de una sala acústicamente diseñada, mencionada en el diario, se convirtió en su siguiente objetivo. Esto la alejó de los archivos médicos, y la llevó a los registros de propiedad y a los planos arquitectónicos del municipio. Un laberinto de documentos aún más antiguo y desorganizado. Su búsqueda se centró en los planos originales del Sanatorio de la Divina Providencia, con la esperanza de encontrar alguna anomalía, alguna habitación que no encajara. Durante semanas, su búsqueda fue infructuosa. Los planos originales parecían haberse perdido, víctimas de incendios, inundaciones o simple negligencia burocrática. Se encontró con un muro de indiferencia y papeles perdidos, una frustración que la habría hecho abandonar si no fuera por el eco de aquel grito que todavía resonaba en su memoria. Se negó a rendirse. Si no podía encontrar los planos, buscaría la correspondencia relacionada con la construcción. Fue un trabajo de detective, rastreando los nombres de los arquitectos, los contratistas, los proveedores. Finalmente, en una caja polvorienta etiquetada como Correspondencia de Obras Públicas, 1909 a 1911, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran las comunicaciones entre el Dr. Aurelio Morales y un ingeniero alemán llamado Klaus Schmidt, un nombre que Elena reconoció de inmediato como uno de los principales expertos en acústica de salas de conciertos de la época. Las cartas, escritas en un español formal con ocasionales giros germánicos, eran la pieza que faltaba. Al principio, discutían los aspectos generales del hospital,
pero pronto la correspondencia se centró en un área específica, una sala en el sótano. Morales, con una prosa elocuente y engañosa, describía su deseo de construir una morgue de última generación, una sala que requería un aislamiento absoluto para fines de higiene y para realizar estudios fonéticos delicados sobre los efectos de ciertas enfermedades en las cuerdas vocales. En una carta fechada el 17 de marzo de 1910, Morales escribió: Herr Schmidt, la necesidad primordial es la de una reverberación nula. El sonido producido dentro de esa sala no debe escapar, pero, lo que es más importante, ningún sonido exterior debe contaminar la pureza del espécimen auditivo. Necesito un silencio absoluto, un lienzo en blanco sobre el cual se pueda registrar el más mínimo matiz. La revelación fue escalofriante. El engaño era brillante en su sencillez. Había disfrazado su cámara de tortura como una innovación médica, utilizando el lenguaje de la ciencia y el progreso para ocultar su propósito monstruoso. El ingeniero alemán, sin duda ajeno a la verdadera intención de su cliente, proporcionó detalladas instrucciones sobre el uso de corcho, fieltro y paredes dobles para lograr la insonorización perfecta. Elena ahora tenía el motivo, extraído del diario. Tenía la lista de víctimas, oculta en los registros médicos. Y ahora tenía la prueba del diseño del arma del crimen, no un cuchillo o una pistola, sino una habitación. Una habitación diseñada para capturar la esencia del sufrimiento. La investigación documental había llegado a su límite. Ya no quedaba nada por descubrir en los archivos. El siguiente paso era inevitable y aterrador. Tenía que ir a las ruinas. Tenía que encontrar esa sala silenciosa en el sótano de la Casa de los Ecos. El viaje hacia las afueras de Chihuahua fue un acto de peregrinación hacia un altar profano. Para Elena Vargas, el mundo de los archivos con su silencio polvoriento y sus verdades contenidas en tinta y papel, se había agotado. Los documentos le habían dado el mapa, la llave y el nombre del monstruo, pero la geografía real del crimen, la textura de sus muros y el eco de su silencio, solo podía encontrarse en un lugar. El sanatorio de la Divina Providencia ya no era una simple ruina en el paisaje, un punto de interés para su investigación académica. Se había transformado en el destino final, la escena del crimen que había permanecido intacta durante un siglo, esperando a que alguien con el conocimiento correcto viniera a leer sus cicatrices. Mientras conducía por la carretera que serpenteaba a través del desierto, el sol de la tarde pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza natural tan vasta e indiferente que hacía que la maldad humana pareciera a la vez insignificante y, obscenamente fuera de lugar. Sentía el peso de las fotocopias de las cartas de Schmidt en el asiento del pasajero. La frialdad conceptual de una cámara anecoica a punto de convertirse en una realidad tangible y aterradora. Ya no era una historiadora en busca de una biografía. Era una exhumadora. Y el cuerpo que estaba a punto de desenterrar no era de carne y hueso, sino de piedra, adobe y una maldad tan profunda que se había impregnado en la misma tierra sobre la que se erigía. Cuando el esqueleto del sanatorio apareció en el horizonte, recortado contra el cielo crepuscular, Elena sintió que el aire en su coche se volvía más denso. Las fotografías que había estudiado no le hacían justicia a la imponente desolación del lugar. Era una bestia muerta, un leviatán de una era pasada, cuyo cadáver se negaba a descomponerse por completo. Aparcó su vehículo a una distancia respetuosa, como si acercarse demasiado pudiera despertar algo. El viento, ese constante habitante del desierto, soplaba a través de las cuencas vacías de las ventanas, produciendo un gemido bajo y melancólico. Eran los ecos de la leyenda, y por primera vez, Elena no los descartó como simple folclore. Ahora entendía que si bien los fantasmas podían no ser reales, el dolor que los generaba sí lo era, y este lugar había sido una fábrica de ese dolor. Se puso una chaqueta contra el frío que comenzaba a descender con el sol, y, con una linterna de alta potencia en una mano y una pequeña palanca en la otra, comenzó a caminar hacia la entrada principal. Cada paso sobre la tierra agrietada se sentía como una transgresión, como si estuviera invadiendo un cementerio sin nombre. La fachada, que alguna vez debió parecer un templo de la ciencia y la compasión, ahora era el rostro de una calavera, con su gran arco de entrada como una boca abierta en un grito silencioso y eterno.
El interior era un reino de polvo y sombras. El gran vestíbulo, donde una vez pacientes y familiares debieron haber esperado con ansiedad y esperanza, era ahora una caverna llena de escombros. Trozos de yeso del tamaño de lápidas cubrían el suelo de baldosas, y la estructura de una gran lámpara de araña colgaba del techo como el esqueleto de un pájaro prehistórico. La luz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando los fantasmas de la opulencia pasada, los restos de una barandilla de caoba, los patrones descoloridos del papel tapiz que se despegaba de las paredes en largas tiras como piel mudada. El olor era una mezcla compleja de descomposición, humedad estancada y el aroma seco e inorgánico del polvo antiguo. Elena se movió con la cautela de un explorador en una tumba recién descubierta. Su mente analítica luchaba por mantener el control, catalogando el deterioro, la arquitectura, los efectos del tiempo y el vandalismo, pero otra parte de ella, una parte más primordial, estaba en alerta máxima. El silencio del edificio no era pacífico, estaba cargado, expectante. Era el tipo de silencio que sigue a una catástrofe, uno que parece contener la memoria de un ruido terrible. Ignoró los pisos superiores, sabiendo que las respuestas que buscaba yacían abajo, en las entrañas del edificio. Encontrar el acceso al sótano fue su primer desafío. La escalera principal que descendía desde el vestíbulo había colapsado parcialmente, convirtiéndose en una trampa peligrosa de madera podrida y hierro oxidado. Recordando los planos implícitos en la correspondencia, Elena dedujo que debía existir una escalera de servicio cerca de las antiguas cocinas y el área de lavandería. Su búsqueda la llevó por un pasillo lateral, donde el suelo estaba cubierto por una capa de lodo seco y endurecido, evidencia de inundaciones pasadas. Las puertas de las habitaciones colgaban de una sola bisagra, gimiendo suavemente con las corrientes de aire. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una puerta de metal macizo, abollada pero aún en su marco, con la palabra calderas apenas legible bajo capas de óxido. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por todo el pasillo, revelando un tramo de escalones de hormigón que se hundían en una oscuridad total. El aire que subía de las profundidades era notablemente más frío, cargado de un olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y vagamente orgánico, como sangre seca hace mucho tiempo. Cada paso hacia abajo se sentía como un descenso deliberado, no solo en el espacio, sino en el tiempo, hacia el corazón mismo de la depravación de Morales. El sótano era un laberinto confuso de pasillos bajos y salas abovedadas. Las tuberías corrían por el techo como las venas y arterias expuestas de la bestia, goteando un líquido oscuro y espeso en charcos estancados. La luz de su linterna era una isla solitaria en un océano de negrura, revelando solo fragmentos del entorno. Una caldera oxidada del tamaño de un pequeño automóvil, pilas de muebles rotos cubiertos de telarañas, estanterías vacías que parecían costillas desnudas. Elena se orientó usando la memoria de las cartas, buscando el ala que, según los planos, estaba designada como la morgue. Se movió metódicamente, ignorando los ruidos que el edificio hacía a su alrededor, los crujidos y gemidos que su mente racional atribuía a la contracción del metal y al asentamiento de la estructura, pero que su instinto interpretaba como susurros y pasos. Finalmente llegó a un pasillo que se sentía diferente. Las paredes aquí no eran de ladrillo desnudo, sino que habían sido enlucidas con un cemento liso, y el suelo estaba inclinado hacia un desagüe central. Al final del pasillo, una puerta de acero con una pequeña ventana de vidrio alambrado, había encontrado la morgue oficial, el escenario público de la mentira. Al entrar en la sala, la luz de su linterna reveló un escenario macabro pero predecible. 2 losas de autopsia de porcelana agrietada, fregaderos profundos y una serie de nichos numerados en la pared para el almacenamiento de cuerpos. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero la disposición coincidía con la de cualquier morgue de la época. Sin embargo, algo estaba mal. Elena sintió una punzada de disonancia cognitiva. La sala era grande, pero no lo suficiente. Recordaba las especificaciones de Klaus Schmidt, las dimensiones precisas necesarias para la construcción de la cámara anecoica. Esta sala era al menos 3 metros más corta de lo que debería haber sido. Su corazón comenzó a latir más rápido. La decepción fue un engaño dentro de otro.
Morales no había simplemente renombrado una sala en los planos, había construido una fachada física. La verdadera sala, el verdadero propósito de este espacio, estaba oculto. Comenzó a examinar las paredes, buscando la costura, la imperfección que delataría la mentira. Pasó la mano por la superficie fría y polvorienta del muro del fondo, el que debería haber conducido a más espacio de almacenamiento. Y entonces, lo sintió. No era una grieta, sino una línea casi imperceptible, una unión donde el yeso había sido aplicado con una habilidad magistral para ocultar el contorno de una puerta sellada. Corrió sus dedos a lo largo de ella, trazando la forma rectangular. Estaba allí, justo donde la lógica y los documentos decían que debía estar. Usando la punta de su palanca, comenzó a picar en la línea, desprendiendo trozos de yeso y cemento. El trabajo fue arduo y ruidoso. Cada golpe de metal contra la piedra resonaba en el silencio opresivo del sótano. El sudor le perlaba la frente, mezclándose con el polvo. Estaba abriendo una tumba. Después de casi una hora de trabajo agotador, había expuesto el borde de un marco de metal oculto. Introdujo la palanca en el hueco y tiró con toda su fuerza. Hubo un gemido de metal torturado, y luego un chasquido ensordecedor, cuando los sellos de un siglo de antigüedad cedieron. La sección de la pared se movió hacia adentro, revelando no una habitación, sino un pasillo corto y completamente oscuro. Un soplo de aire salió del interior, un aire tan estancado, tan desprovisto de vida, que olía a tiempo mismo, a un vacío sellado y olvidado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, estaba en el umbral. El pasillo era corto, de no más de 2 metros de largo, pero su construcción era extraordinaria. Las paredes, el suelo y el techo estaban forrados con gruesas capas de corcho y fieltro negro, ahora podridos y desmoronándose al tacto. Era exactamente como Schmidt lo había descrito en sus cartas. Una trampa de sonido, un vestíbulo diseñado para asegurar que ningún ruido del exterior penetrara en el santuario interior, y que ningún sonido del interior escapara. Al final del pasillo había otra puerta. Esta era diferente, no estaba disfrazada. Era una puerta de bóveda, gruesa y pesada, hecha de acero y forrada con el mismo material aislante. En su centro, a la altura de los ojos, había una pequeña mirilla de vidrio grueso, ahora opaca por la suciedad. Esta era la entrada final al laboratorio del doctor. Elena sintió una oleada de náuseas, una mezcla de triunfo investigativo y horror visceral. Sabía lo que encontraría al otro lado, pero el conocimiento no era un sustituto de la experiencia. Puso su mano en la pesada manija de la rueda, y con un esfuerzo que requirió todo su peso, la hizo girar. La puerta se abrió hacia adentro sin el más mínimo sonido, balanceándose sobre bisagras perfectamente diseñadas. El silencio que la recibió fue absoluto. Era una ausencia de sonido tan profunda que resultaba desorientadora, casi dolorosa. Sus oídos zumbaban, tratando de encontrar una frecuencia, un eco, algo a lo que aferrarse en el vacío. Apuntó su linterna hacia el interior, y el haz de luz fue devorado por la oscuridad. La habitación era un cubo casi perfecto, de unos 4 metros por lado. Las paredes estaban cubiertas de paneles acolchados de un color oscuro e indeterminado. Manchados y desgastados, no había ventanas, ni ventilación, ni ninguna conexión con el mundo exterior. Era un útero de silencio, un lienzo en blanco diseñado para un solo propósito: registrar el sonido en su forma más pura. En el centro exacto de la habitación, anclada al suelo, había una silla de metal de aspecto pesado. De sus brazos y patas colgaban correas de cuero agrietado con hebillas oxidadas. Frente a la silla un pedestal de acero a la altura perfecta para sostener un fonógrafo, con su bocina de grabación apuntando directamente a donde estaría la cabeza de la persona sentada. La escena era tan clínica, tan deliberada, que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier mazmorra medieval. No era un lugar de ira sino de estudio. Y entonces, su luz barrió la pared de la derecha, y el aliento se le quedó atrapado en la garganta. La conmoción fue tan física, que tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no caer. La pared estaba cubierta, de suelo a techo, por una serie de estanterías metálicas, y en esas estanterías, perfectamente ordenadas en filas, había docenas y docenas de cilindros de fonógrafo, cada uno en su propio estuche de cartón cilíndrico. Eran muchos más de los que jamás había imaginado.
no era una colección casual, era una biblioteca. Una biblioteca de agonía. Con pasos temblorosos, se acercó, la luz de su linterna temblando en su mano. Cada estuche tenía una pequeña etiqueta de papel amarillento pegada, con una caligrafía pulcra y precisa. Se acercó a la primera fila y leyó las etiquetas. No eran nombres, no eran fechas, eran descripciones. Terror a la oscuridad, angustia por la asfixia, desesperación ante el abandono, pánico por confinamiento, furia impotente. Era un catálogo de sufrimiento humano, cada emoción destilada hasta su expresión sónica más pura, y luego archivada como un espécimen entomológico. Este fue el momento de la revelación de doble fondo. El horror ya no era que Morales fuera un asesino que torturaba a sus víctimas. El horror, la verdad más profunda y monstruosa, era que se veía a sí mismo como un artista, un científico, un curador. No destruía vidas, las preservaba en su forma más esencial y terrible. Cada cilindro era una obra de arte para él, la culminación de un experimento cuidadosamente orquestado. Encontró la etiqueta que coincidía con el cilindro que había escuchado. Pavor ante la amputación. Y a su lado, docenas más, cada una representando una pesadilla única. Su mirada se posó en una etiqueta que la hizo sollozar. Un sonido ahogado que fue tragado instantáneamente por el silencio de la habitación. La etiqueta decía simplemente, soledad, niño. La imagen que evocaron esas dos palabras fue tan abrumadora que Elena se derrumbó. Se sentó en el suelo frío y sucio, con la luz de su linterna proyectando sombras danzantes sobre la colección de pesadillas de un hombre. La académica en ella había muerto, en su lugar, solo quedaba un testigo. Una mujer que había mirado directamente al abismo, y había descubierto que el abismo tenía un archivo meticulosamente organizado. Permaneció allí, durante un tiempo que no pudo medir, rodeada por los gritos silenciosos de incontables víctimas. La magnitud de la depravación de Morales era casi incomprensible. Había construido un monumento a la crueldad, un museo de los últimos momentos de terror de la gente, y lo había ocultado tan perfectamente que había permanecido intacto durante un siglo. Se levantó lentamente, sus movimientos rígidos por el frío y el shock. Su propósito ahora estaba claro como el cristal. Ya no se trataba de un libro o un artículo académico. Se trataba de dar voz a esos cilindros, de devolver los nombres a las etiquetas, de arrancar la máscara del ángel de los olvidados, y mostrar al mundo el rostro del monstruo que se escondía debajo. Caminó por la habitación, su linterna iluminando la silla, el pedestal, las paredes que habían absorbido tanto dolor. Todo en esa sala era una prueba. La investigación había terminado. Tenía en su poder la historia completa, la confesión material de un asesino en serie cuya ambición no era simplemente matar, sino capturar y poseer la esencia misma del alma humana en su momento de mayor sufrimiento. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado, no en un tribunal, sino en las páginas de la historia que ahora estaba obligada a reescribir. El silencio de la sala ya no era vacío. Estaba lleno, a rebosar, con el peso de lo que estaba a punto de ser revelado. La verdad, una vez desatada, no puede ser contenida. Para la doctora Elena Vargas, de pie en el umbral de aquella bóveda de silencio y sufrimiento, la verdad era una inundación. El aire viciado de la habitación, un aire que no había sido respirado por un ser humano en más de un siglo, llenaba sus pulmones, pero se sentía como si estuviera inhalando polvo de tumbas. Ya no era una académica en busca de una narrativa coherente. Se había convertido en la única heredera de un legado de dolor inenarrable. Cada cilindro en aquellos estantes de metal oxidado era un testamento sellado, la última voluntad de un alma en su momento de fractura. El peso de esa responsabilidad era físico, una presión en su pecho que hacía cada latido del corazón un esfuerzo consciente. Su misión había comenzado como un ejercicio intelectual para limpiar el nombre de un héroe, pero ahora se había transformado en un deber sagrado, el de ser la voz de aquellos a quienes les habían robado la suya, dejando solo un eco grabado en cera. Sabía que al sacar esta historia a la luz, no solo estaría reescribiendo un capítulo de la historia de Chihuahua, estaría llevando a cabo un exorcismo,
no de fantasmas, sino de la mentira metódica y cruel que había permitido que un monstruo fuera venerado como un santo. El silencio de la sala ya no era una ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de todas las voces que habían sido silenciadas dentro de sus muros acolchados. Para comprender la verdadera profundidad de la depravación del Dr. Morales, es necesario aislar una sola voz de su coro de agonía. Consideremos la historia de Adelita, cuyo nombre real se ha perdido en los registros, pero cuya identidad como joven soldadera de las fuerzas de Villa está documentada. Una carta, encontrada en los archivos militares y fechada en la primavera de 1913, revela a una muchacha de apenas 17 años, llena de un fervor revolucionario que ardía más que el sol del desierto. Escribía a su madre en un pueblo de la sierra, no sobre el miedo o la violencia, sino sobre la esperanza de un México nuevo, prometiéndole que la lucha pronto terminaría y volvería a casa para ayudar con la cosecha. Llegó al sanatorio de la Divina Providencia no como una víctima moribunda, sino con una herida de bala limpia en el hombro, una lesión dolorosa pero perfectamente tratable. Para el Dr. Morales, sin embargo, ella no era una paciente que necesitaba curación, era un instrumento. Vio en sus ojos no el dolor de su herida, sino la pureza de su idealismo, y supo, con la intuición de un depredador, que la traición de esa esperanza produciría un sonido de una cualidad única, una nota que aún faltaba en su vasta y macabra composición. La reconstrucción de sus últimas horas, basada en las anotaciones crípticas del diario de Morales, y en la evidencia física de la sala, pinta un cuadro de horror psicológico calculado. Adelita fue separada de sus compañeros, llevada al sótano bajo el pretexto de un procedimiento especial para prevenir la gangrena. Le hablaron con palabras de consuelo y autoridad médica, desarmando sus defensas, alimentando esa misma esperanza que planeaban destrozar. La llevaron por el pasillo insonorizado, la puerta de acero cerrándose detrás de ella con un clic suave pero definitivo, sellándola del resto del mundo. El terror debió comenzar a filtrarse entonces, al ver la silla de metal, las correas de cuero, el extraño cono de latón del fonógrafo, apuntando hacia ella como el cañón de un arma desconocida. Morales, con su bata blanca impecable y su voz calmada, le habría explicado que todo era parte de un nuevo y revolucionario estudio sobre el trauma. Y entonces, en el silencio absoluto de esa tumba científica, comenzaría el verdadero procedimiento, no con un bisturí, sino con palabras, revelándole que no había cura, que su herida era una excusa, que su lucha no tenía sentido, y que su vida terminaría allí, no como una mártir de la revolución, sino como un espécimen anónimo para una colección privada. El grito que finalmente brotó de ella, el que fue capturado en el cilindro etiquetado como traición de la esperanza, no fue un grito de dolor físico, sino el sonido de un universo entero de creencias y sueños colapsando en un instante. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La publicación de los hallazgos de la doctora Elena Vargas cayó sobre la comunidad de Chihuahua como una bomba de un siglo de antigüedad. Al principio, hubo una negación vehemente. El ángel de los olvidados era una figura demasiado arraigada en el panteón de los héroes locales como para ser derribado por una teoría tan monstruosa. Pero las pruebas eran irrefutables. La correspondencia con el ingeniero acústico, los registros médicos con sus anotaciones musicales macabras, las fotografías de la sala oculta y, sobre todo, las propias grabaciones. Se convocó a un panel de expertos. Los cilindros fueron digitalizados con tecnología moderna, y las voces del pasado llenaron las salas de audiencias y los laboratorios de sonido con una claridad aterradora. El grito del sujeto 7, el lamento de la traición de la esperanza, y docenas de otros, se convirtieron en la evidencia innegable de un reinado de terror que se había desarrollado a plena vista, bajo el disfraz de la filantropía. Los periódicos, que una vez lo habían elogiado, ahora publicaban titulares que lo llamaban el carnicero de Chihuahua, el arquitecto del dolor. El nombre de Aurelio Morales fue borrado de placas y monumentos, y su estatua, que durante mucho tiempo había estado en un almacén municipal, fue discretamente destruida. La historia oficial se hizo añicos, y en su lugar quedó una verdad mucho más oscura y compleja, una que obligó a toda una ciudad a confrontar el hecho de que el mal más profundo a menudo lleva la máscara de la virtud más brillante. El sanatorio de la Divina Providencia, la Casa de los Ecos,
también sufrió una transformación. Ya no era simplemente un lugar embrujado. El tema de cuentos de fogata para asustar a los niños. La verdad, como suele suceder, resultó ser infinitamente más aterradora que cualquier fantasma. El gobierno municipal, tras un largo debate, declaró las ruinas como un sitio de memoria histórica. Se erigió una valla perimetral, no para mantener a la gente fuera, sino para preservar la escena del crimen. Ya no era un lugar para vándalos o buscadores de emociones, sino para peregrinos silenciosos. Descendientes de familias que habían perdido a un antepasado en el sanatorio comenzaron a visitar el lugar, dejando flores y fotografías en la valla, llorando por víctimas cuyos destinos finalmente habían sido conocidos. La leyenda local no murió, evolucionó. Los lamentos que el viento arrastraba a través de los pasillos rotos ya no eran considerados los susurros de espectros anónimos. Ahora la gente decía que si escuchabas con atención, podías oír los ecos de personas reales, de soldados, de madres, de hijos, cuyas últimas palabras no fueron de paz, sino de un terror que se había grabado no solo en la acera, sino en las mismas piedras del edificio, un recordatorio perpetuo del sufrimiento que se había escondido detrás de sus muros. La búsqueda de la verdad de Elena Vargas había llegado a su fin. Consiguió lo que todo historiador anhela: una revelación que cambia fundamentalmente nuestra comprensión del pasado. Pero la victoria no le trajo paz. El conocimiento de lo que había ocurrido en aquel sótano se convirtió en una carga permanente, una sombra que la acompañaría por el resto de sus días. En la quietud de su despacho, rodeada de los mismos documentos que habían iniciado su viaje, a veces creía oír, en el borde de la audición, el sutil crepitar de un fonógrafo a punto de sonar. El legado del Dr. Morales sirve como una lección sombría y eterna. Que la fachada de la civilización, la ciencia y el progreso, puede ser una capa terriblemente delgada, ocultando abismos de una crueldad tan metódica y tan profunda que desafía la comprensión. Su colección de gritos fue descubierta, pero nos deja con una pregunta inquietante que resuena a través de los corredores polvorientos de la historia. Si un hombre pudo convertir un santuario de sanación en un estudio de grabación para la agonía, ¿cuántos otros horrores, cuántas otras sinfonías macabras, yacen documentadas en los archivos del mundo, esperando silenciosamente a que la aguja correcta caiga sobre el surco y las haga sonar una vez más? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.